Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner. Nos encontramos nuevamente en nuestra plataforma de estudio de clases de YouTube. Y bueno, vamos a hacer otro ejercicio más de neumática secuencial con movimientos simultáneos, movimientos repetitivos o, vamos a decir así, con secuencias neumáticas en donde intervienen varios actuadores. Entonces aquí ya tenemos la secuencia anterior, pero la secuencia de esta ocasión va a ser diferente a la anterior porque este, intervienen menos cilindros, pero de igual manera pues con bastantes acciones, por decir así. En este caso son 4 actuadores los que están trabajando o los que van a trabajar en sí, y los 4 actuadores van a trabajar de la siguiente manera. Si nosotros dejamos dispuesto así en la nomenclatura, aparece, ¿verdad?, que primero sale A, después sale 2, después sale el 3 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si los actuadores van a salir al mismo tiempo? ¿Cómo vamos a poner la nomenclatura aquí? Entonces, acá lo vamos a instalar de la siguiente manera. Y cerramos el paréntesis, ponemos el signo más y acá tenemos que abrir un paréntesis, ¿verdad? Entonces, el paréntesis nos va a indicar lo que se va a hacer internamente. Entonces, acá lo tenemos configurada la siguiente situación. Vaya, estoy tratando de hacerlo todo para después explicar. Entonces, vaya, vamos a ver hasta acá. Aquí cerramos paréntesis y listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? El paréntesis nos está indicando lo que se va a hacer, las acciones que se van a hacer. Significa de que este signo de más conlleva a multiplicar a toditos estos que están aquí internamente. Significa que el cilindro 1A sale, el cilindro 2A sale, el cilindro 3A sale, el cilindro 4A sale. Pero todo al mismo tiempo. Los 4 salen juntos. Ahora, en el otro grupo ocurre lo mismo. Los 4 regresan a la misma vez. Así como lo estamos viendo acá. Ok. Necesitamos una señal para que salgan los 4 y una señal para que regresen los 4. Y eso ahí sería todo, ¿verdad? Eso ahí sería todo. Entonces vamos a ver, lo vamos a hacer de esta manera. Y bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, con los actuadores. Vamos a necesitar 4 actuadores de doble efecto. En esta ocasión voy a sacar otro actuador diferente, ¿saben? Voy a sacar este que está acá, no, porque el ejercicio no me está diciendo qué tipo de actuador, pero voy a sacar este actuador de doble vástago. Todo lo voy a hacer con estos actuadores doble vástago. Entonces ya tenemos los actuadores, vamos a buscar los reguladores de caudal para que la velocidad no sea rápida y podamos explicar lo más detenidamente posible y que podamos entender y quedar claro de cómo se trabaja todas estas situaciones. Entonces vamos a configurar uno de los actuadores y posteriormente pues vamos a conectarlo. Siempre vamos a necesitar una válvula que sea una válvula configurable, que sea 5 vías, 2 posiciones. Por lo tanto vamos a configurar esta que tenemos acá y después vamos a copiarla para tener en los demás actuadores. Esta de acá debe tener sus conexiones atmósfera, su escape atmósfera y su compresor también. Entonces aquí lo vamos a poner. Vamos a observar, aquí tenemos el compresor. Ahí lo tenemos. Vamos a configurarle sus pilotaje neumático. Como es biestable, pues es uno a cada extremo. De estos de acá son 4 actuadores. Entonces aquí ya tengo el primer actuador. Aquí tendría el segundo. Y por último el quinto actuador. Vamos a hacerlo acá. Aquí tenemos todos los actuadores, ¿verdad? Cada actuador, se me olvidó, pero bueno, vamos a tener que hacerlo después por separado. Debe tener su marca. Ya sabemos que los finales de carrera
lleva uno al inicio y otro al final en su total recorrido. El inicio es 1V0 y el final es 1V1. Y aquí encontramos la diferencia. Miren de que este actuador, su recorrido total no es 100 milímetros como los que hemos venido trabajando. Este es de 200, ¿verdad? Entonces por eso también lo hice. Para que vean de que hay de 100 y hay de 200. Entonces en este caso estamos trabajando uno de 200. Las dos posiciones que pueden tener los en la carrera. Entonces este es el cilindro 2. Voy a cambiarle en cada configuración al cilindro al cual ellos pertenecen. Este es el actuador 3 y este último sería el actuador 4. Entonces vamos a cambiarle el dígito que nos dice el actuador al cual ellos pertenecen o con el que ellos trabajan. Aquí lo tenemos. Vamos a poner acá, este es el actuador 1. Este de acá vamos a ponerle a cada uno sus nombres correctos. Entonces ya copiamos y pegamos. Este va a ser el actuador 2. Este de acá pertenecerá o será la nomenclatura del actuador 3 y este último será el actuador número 4. Ya lo tenemos todos acá. Entonces ahora son dos grupos de trabajos. Por lo tanto, debemos crear la facilidad de conexión de dos líneas de trabajo, dos líneas de presión. Entonces, aquí tenemos para el grupo 1. Y ahora, pues vamos a copiar el grupo 2. Tenemos, este será el grupo 1. Perdón, me equivoqué. Grupo 1. Ahora le ponemos sus nombres, grupo 1 y grupo 2. Ahí los tenemos. Grupo 1, grupo 2. Ahora lo que vamos a hacer es igual número, la válvula que va a monitorear las presiones en los grupos. Número de grupos menos 1, pues da a una válvula. Entonces yo necesito una válvula 5.2 biestable para monitorear estas presiones que tengo acá. Entonces las conecto en método cascada, una presión para cada grupo. Y bueno, nada, ahora sí vamos a comenzar nuestro pulsador de marcha. Entonces, analizando las señales, la primera señal es un pulsador de marcha por accionamiento, esfuerzo muscular, retorno por acción de un muelle. Entonces en configuración le configuramos esos accionamientos. Ahora le ponemos su filtro y lo vamos a ubicar de tal manera que haga cambiar de estado a esta válvula de acá para que exista, ¿verdad?, una acción. Entonces vamos a ver ahora. Aquí hay presión en el grupo 2. Cuando pulsemos acá pasará la presión al grupo 1 y del grupo 1 es en donde nosotros vamos a necesitar comenzar a conectar las acciones. Perdón, no hay presión porque no le he puesto, no lo he conectado a un compresor. Recuerdo que aquí solo lo hacemos rápido para evitar tantas líneas, pero ya saben que físicamente pues ahí va la unidad de mantenimiento también y otros componentes, manómetros y todo lo demás. Pero acá solo para la simulación generalmente se hace de esta manera. Entonces ahora sí va a poder simular algo. Ahí está la presión. Cuando pulso cambia de estado. ¿Ya vieron? Y ahora acá vamos a hacer las acciones. Dice que el cilindro 1, el 2, el 3 y el 4 salen a la misma vez. Entonces estas acciones ya aquí las tengo, ¿verdad? Solo las voy a conectar para que salga el cilindro, el émbolo del cilindro 1, el émbolo del cilindro 2, que salga el émbolo del cilindro 3. Las debo de conectar todas al grupo de presión 1, porque estas acciones pertenecen al grupo 1. Entonces ahí las tenemos. Vamos a ver ahora. Cuando cambie de estado, los 4 cilindros deberán salir al mismo tiempo. Ese es un movimiento simultáneo en el mismo sentido, porque todos están viajando hacia el mismo sentido, en este caso al lado derecho. Ahora, venimos aquí a esta situación. Necesito ahora que todos regresen. Y como todos regresan a la vez,
como todos regresan a la B, no necesito las 8 señales que tiene en este caso lo que tiene cada uno de los cilindros. Habíamos dicho que cada actuador me genera 2 señales, en los 4 serían 8 señales. Pues resulta que esas 8 señales no las necesito, yo solo necesito una. Y esa una puede ser cualquiera de cuando los cilindros llegan a su final de recorrido. Entonces, puedo ponerla en el 1, en el cilindro 2, en el cilindro 3, en el cilindro 4. En cualquiera de los 4 cilindros yo puedo poner la señal. Eso depende del montaje de los equipos, cómo estén dispuestos físicamente, real en la máquina, en cuál de ellos es más fácil, es más factible conectarlo. En este caso yo lo voy a dejar en el último, pero puede ser en cualquiera. Voy a borrar esto, y esta de aquí las voy a borrar. Estas marcas no me van a servir para nada, solo me sirve una señal. Esta señal es la que yo voy a ocupar. Entonces venimos acá a configurar un solo final de carrera. No vamos a necesitar más finales de carrera, solo necesitamos uno. Esfuerzo por acción de un rodillo y retorno por muelle. Le configuramos su escape de atmósfera y aquí lo dejamos. Miren, esto está bastante fácil. Lo ponemos acá y ahora hace falta ponerlo al grupo de presión en donde yo necesito que me haga cambiar de estado. Él viene del grupo 1 hacia el grupo 2. Entonces acá lo tenemos y la señal pues va a estar montada en el cilindro 4B1. ¿Ya vieron? Y eso sería todo. Eso sería todo. Ah, perdón, lógico. Ahora para que esto se actúe, yo debo de conectarla, si no, pues cómo se van a conectar o cómo van a trabajar. Entonces venimos acá al grupo 2. Todas las acciones pertenecen al grupo 2, por lo tanto se deben conectar o deben tomar su línea de trabajo del grupo 2. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces arranca la presión en el grupo 2. Por lo tanto va a haber presión en los pilotajes derecho de cada válvula 5-2 biestable de cada actuador y los émbolos estarán adentro. Cuando esto haga cambio de estado, miren, comienzan a salir. Llega el final de carrera acá, cambia de estado y comienzan a retornar. Y ahí finaliza en este momento las acciones, porque solo nos pide un ciclo, ¿verdad? Ahora, para demostración, yo esto lo puedo poner en cualquiera de los actuadores. Y ojo con la situación, porque yo lo pongo en cualquiera, yo lo puedo poner en el cilindro 3 y me debe funcionar correctamente. Se lo voy a demostrar, porque la señal es la misma, ¿no? Como podemos ver, cuando llega, él debe retornar a sus posiciones iniciales. Ya vimos que esto funciona. Si lo pongo en el cilindro 2, va a ser lo mismo. Si lo pongo en el cilindro 1, va a ser lo mismo. Esto no cambia nada. Ahora, vamos a observar de que sí funciona. Ahora, la situación es la siguiente. Como está en el cilindro 1 y alguien decide, bueno, si está en el cilindro 1, decide ponerle al actuador al final de carrera, al limit switch, conforme ahí ya vieron que funcionó. Entonces dice, es que está en el cilindro 1, entonces esto ahora va a ser el 1. Correcto, no está malo, pero no le va a funcionar. Si le cambian el nombre aquí, le deben de cambiar el nombre también aquí. Hasta que, si lo hacen así como estaba, no funciona. Si le cambian los nombres en ambos extremos, tanto la marca del émbolo allá en el actuador como acá abajo en el final de carrera, le ponen la misma marca, créame que entonces sí va a funcionar. Pero si tienen nombres diferentes no va a funcionar. Bien, entonces yo acá le dejo ya este ejercicio, esta secuencia con movimiento simultáneo en neumática secuencial. Espero que vamos a traer más ejercicios. Les agradezco a los que estén viendo los ejercicios de mantenimiento mecánico, de operación de máquinas y herramientas, de los de Cadecimun, de electricidad, y bueno, los de autómatas también. Y ahorita que estamos con lo que es FluidSync, doy gracias a todos aquellos que están en nuestra plataforma. Todos tengan un buen día.